Aleluya. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Dios les bendiga a los hermanos y a los amigos Salvación. Dios te bendiga, mi hermano Jorge. Gusto poderles saludar en esta tarde. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Así es, somos el ejército del Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, nos gozamos y nos alegramos. Voy a tener por acá la lectura de la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Amén. Dice, yo en el nombre de Jesús, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, todos no lo sabemos de memoria, pero tenemos que leer la palabra de Dios. Bien, gloria al Señor Jesucristo. Mi hermano Jorge, yo te voy a invitar en esta tarde preciosa a que pues estés orando por la palabra, coloques el servicio en las manos del Señor Jesús. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Saludando a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. A las personas a la vez que van a ver por YouTube, por las páginas que siguen, se vaya a transmitir aquel enlace. Que el Señor Jesús los sea bendiciendo grandemente. Vamos a orar entonces. Dice la palabra de Dios, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y a pesar de 2 o 3, pero algo nos enseña el Señor Jesús. Amén. Oremos. Bendito Rey y Salvador Jesús, gracias Dios Todopoderoso por la salud, por la vida, por todas tus bendiciones que tú nos regalas. ¿Qué sería de nosotros, Señor Jesús, sin ti? Como el apóstol Pedro que dijo, ¿a quién iremos, Señor? ¿A dónde? ¿Qué sería de nosotros si solamente tú tienes palabras de vida? Pues el hombre, Señor Jesucristo, sin ti, él es nada, pero tú sin nosotros, tú sigues siendo Dios. Permite, Señor, que hagamos un pueblo humilde. Permite que hagamos un pueblo que busquemos tu rostro. Permite que hagamos un pueblo, Señor Jesús, que haya temor, que haya esa búsqueda de tu presencia. Que cada día, Señor, buscamos de conocerte aún cada día más. Qué grandes propósitos que tú tienes con cada uno de su creación, con cada uno de tus hijos, soberano, Rey altísimo, porque tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin, como decía el libro de Apocalipsis, y creemos que en las nubes tú vendrás por una iglesia santa, vendrás por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arruga. Y te pedimos, Señor Jesús, que cada uno de nosotros al momento de escuchar la palabra de Dios, que podamos afinar nuestros oídos, ya que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, que nosotros podamos comprenderla, que nosotros podamos entenderla, que nosotros la podamos guardar en las puertas de nuestros corazones. Y no solamente eso, Señor Jesús, sino que también la anunciemos, sino que también la prediquemos, Señor Jesús, que la pongamos por obra en práctica en el nombre de Dios Todopoderoso, de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios, santo es tu nombre. Amén, gloria al Señor Jesús. Dios siga bendiciendo a nuestro hermano Jorge, gloria al Señor Jesús, de una manera muy especial, gloria a Dios, aleluya. Nos gozamos y nos alegramos en la presencia de nuestro Padre Celestial, gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a ubicarnos en el horario Castilla. Para la gloria de Dios, vamos a estar ubicados en el 226. Gloria a Dios, alabemos al Señor, bienvenido a nuestro hermano. Ay, gloria a Dios, aleluya. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y mi afán. Y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. O si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo,
Oh, si yo quiero vivir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. O yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz. Dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Y es mi única esperanza, vida eterna hallar con Dios. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Queremos ser un testigo fiel al Señor Jesucristo. Siempre, gloria a Dios. Aleluya. Aquí estamos cada día por cualquier lugar, en la calle, por donde se nos preste, llevando la palabra, gozándonos, alegrándonos en la presencia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. No sé si el hermano Tello o Telo, ¿cómo es que es en realidad el nombre? Yo digo Jai, pero no debe ser Jai. Prende el micrófono. Está apagado. Yo no sé si él quiere alabar al Señor, quiere contar algún testimonio, cantarle alguna alabanza al Señor. En realidad, pues, lo puede hacer. Bueno, gloria al Señor Jesucristo. Vamos entonces a estar orando por la obra misionera, los misioneros, la ofrenda misionera, sus familiares, y vamos a estar orando también por nuestras peticiones. El Señor sabe y conoce nuestras necesidades, la necesidad de nuestros familiares, todas las cosas que nos acontecen, todo lo sabe Él y todo es permitido para su honra y su gloria. Aleluya. Invito a orar, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Prende el micrófono, mi hermano Jorge. Vamos a orar. Vamos a elevar esta oración ante el trono de la gracia. Estaré entonces luego alabando al Señor y pasándolo con el mensaje, porque lo más importante es alimentarnos. Amén. Oh sublime Dios, te alabamos, Señor, te engrandecemos. Tú eres, Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro Padre eterno, Señor Jesucristo. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor Jesús, por tus bendiciones. Padre Santo, aquí coloco los misioneros delante de tu presencia, Señor Jesús, aquellos que llevan palabra, mensaje, Señor Jesús, que Señor Jesucristo, también evangeliza, Señor, evangelio, Padre Santo Jesús, y todos aquellos que han visto, Padre Santo, Dios de la gloria, que llevan esta palabra, Dios mío, Señor, a estos lugares hermosos, Padre Santo, también, Dios mío, presenta, Señor, la salud de ellos, de sus familiares, Señor, por nuestras necesidades, Padre Santo. Señor, ábrenos las puertas, Dios mío, Señor, a tu bendición. También a nuestros familiares, Señor Jesucristo, los familiares de nosotros que están enfermos, tú los conoces, tú sabes quiénes son. Señor Jesús, obra como poderoso gigante en sus vidas y en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Bueno, seguimos ubicados en el Corario Castilla, vamos a estar con él. Himno 271, soy bautizado. Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis pecados los borró mi Salvador. Quiero llegar puro y libre a tu mansión, seguiré.
a mi Jesús, pues a mí lo del mundo se acabó, ha dado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé y de volver a pecar mejor morir seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. No miro más que el camino de la fe, donde muy pocos han podido caminar. Le pido a Dios que me guarde en su amor. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos quiero yo. Señor Jesús, ayúdanos, Padre, porque esta lucha, Señor Jesús, solo no la podemos llevar, pero sabemos que estás con nosotros hasta el fin del mundo. Gloria al Señor Jesús. Porque nuestro Padre nos dijo, no los dejaré huérfanos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Padre eterno. Bueno, en esta hora, gloria al Señor Jesucristo, voy a estar orando para presentar a mi hermano Jorge, que él trae el mensaje. Gloria al Señor Jesucristo, nuestro hermano Jorge Morán, de la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesucristo de Ecuador, evangelista para la gloria de Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial, Dios de la gloria. En esta hora, Dios mío, Señor Jesucristo, me humillo ante tu presencia, Señor, y te doy gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, Señor, por permitirme una vez más, Señor Jesucristo, estar acá en este devocional. Padre Santo, Padre de la gloria, Padre de las misericordias, coloco, Señor Jesús, a mi hermano Jorge delante de tu presencia para que seas tú hablando a través de este vaso escogido. Háblanos, Señor Jesucristo, de una manera especial a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Aún mucho más, Señor mi Dios, a los que van a escuchar este devocional que no te conocen, Padre, para que llegue tu mensaje y ellos puedan ser salvos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, mi hermano Jorge. Predíquenos la palabra en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Dios que vive para siempre. Mi hermano Jorge, gloria al Señor Jesús. Amén, bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Saludando a cada uno que se encuentran en ese lugar. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios. Bueno, así como cada uno estamos sedientos, cada uno esperamos lo que Dios quiera hablar conforme a su voluntad. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Señor mi Dios, tú eres grande, tú eres bueno, poderoso, misericordioso. Alabamos y engrandecemos tu nombre, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, Padre Santo, tiempos donde el enemigo se ha levantado de manera terrible para destruir tu obra, Señor Jesús, pero permanecemos en tu palabra, Señor Jesús. Tenemos tu respaldo. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando canto
cantamos, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Yo quiero verte. Aleluya, aquí está nuevamente nuestro hermano. Gloria al Amén. Señor Sí, Jesús. Aleluya. ¿me escuchan? Creo que no sé, se cortó, no sé qué pasó. Sí, saliste. ¿Me Sí, salí? ya está listo, mi hermanito. Allá, Sí, listo. yo di Entonces, entrada nuevamente. ya, Listo. muy bien. Vamos a leer el libro de San Mateo, capítulo 9. El libro, Amén, 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 amén. dice el libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 18 en adelante, como su tema está, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Amén. Amén, amén. Dice la palabra de Dios así. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacia 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron, y se burlaban de él, perdón. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén, aleluya. El tema que se le ha titulado es la fe es lo primordial que debe de tener el hombre para agradar a Dios. Amén, amén. Podemos ver que la palabra de Dios nos enseña que que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces podemos ver dónde nos habla de la fe. Nos habla en el libro de Hebreos capítulo 11, donde nos habla que la fe fue la certeza de la convicción de lo que no se ve, pero de algo que se espera. Entonces podemos ver aquellos hombres, de aquel padre y de aquella mujer, ellos estaban en un momento de desesperación, que no sabían qué hacer, que no encontraban otra alternativa, que no encontraban otro medio para solucionar ese problema que tenían. Entonces podemos ver aquel padre de aquella muchacha, de aquella nena, Jairo. Él no fue ningún médico, ningún adivino, ningún hechicero, porque él sabía que aquellos hombres no tenían el poder, no tenían la autoridad. Y es por eso que Jairo no pensó en los médicos ni en los hechiceros u otro medio, sino que pensó, absolutamente se le vino a la cabeza a Jesús. Entonces, ¿qué dijo aquel hombre? Fue donde se encontraba el Señor Jesús. Bueno, en ese tiempo es algo difícil de poder encontrar el Señor Jesús, porque no se encontraba en un solo lugar, sino que viajaba hasta por
por horas, por días a diferentes ciudades y diferentes regiones con el fin de llevar la palabra que él había traído para cada uno de nosotros, la cual es la palabra de vida eterna. ¿No es cierto? Y entonces al momento que Jairo se acercó a los pies del maestro, que lo vio y le dijo, Señor, ven a mi casa porque mi hija ha muerto. Aquel padre desesperado. Entonces, aquel padre no dijo, Señor, ¿será que tú puedas sanar a mi hija o hacer algo por mi hija? No sé si tú puedas o tenga la posibilidad. Sino que Jairo, ¿cómo fue? Fue con una fe puesta en Jesús, que él sabía que solamente que vaya hacia su casa y la tocase su hija, ya sería salva, ya sería sana. Porque también la Biblia nos habla de un hombre centurión, de su criado que estaba muy enfermo de varios días. Y entonces, ¿qué hace este hombre centurión? Va hacia donde el Señor Jesús y le dice que su criado está muy enfermo, ya lleva varios días. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús? Que lo llevase donde se encontraba su criado. Pero aquel hombre centurión dijo, no, Señor, yo no soy digno ni que entres a la puerta, que entres a mi casa. Solamente di tu palabra y basta. Así como él daba las órdenes a los soldados, vayan, hagan esto, y lo hacían. Entonces, ¿qué hizo? La fe de aquel centurión fue tan grande que incluso dice que no había ningún hombre con tanta fe como aquella persona. Entonces, en fin, la fe es lo que le agrada principalmente a Dios. Porque con la fe es que le agradamos al Señor Jesús. Por eso nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la persona que no tiene fe, lo dudo que Dios pueda hablarle, que Dios pueda tratar, porque una persona sin fe es como no tener sentido su vida. Es como no tener nada. Es como ser un vaso vacío. Pero mientras tanto, aquí vemos una iglesia que tenemos nuestra fe en Jesucristo, que nuestra copa está llena de la presencia de Dios, que nosotros no nos cansamos de clamar, que nosotros no nos cansamos de predicar, que nosotros no nos cansamos, sea el momento que sea que nosotros nos encontremos, pero nuestra misión, ¿cuál es? De predicar, de alabarlo a Dios en todo momento, en toda circunstancia. Pero mientras tanto vivimos en un siglo donde el hombre se ha olvidado de Dios, donde el hombre se ha olvidado del sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, donde la fe y el temor se ha acabado. No, ya no vivimos como aquella iglesia primitiva. Ellos tenían un temor tan grande, como aquella pareja que tentaron al Espíritu Santo vendiendo, pero mintiendo a los discípulos. ¿Qué pasó? Que al momento que ellos mintieron a aquellos discípulos, no le estaban mintiendo a ellos, sino que le estaban mintiendo al Espíritu de Dios que había dentro de ellos. Por eso a nosotros nos pueden mentir, pero a Dios no le pueden mentir. Y podemos ver que cuando aquella persona, a pesar de que después que mintieron, vino sobre ellos, ¿qué? La muerte de aquel hombre y de aquella mujer. Y después que vino sobre toda la iglesia, temor. Pero ese temor, con el tiempo que ha ido pasando, se ha ido acabando, se ha ido menguando. Pero la palabra de Dios es lo único que no ha cambiado. El poder de Dios es el único que no ha cambiado. El poder de Dios sigue siendo el mismo. La palabra de Dios sigue siendo el mismo para todo, de generación en generación, del siglo que pase, hasta cuando Cristo venga. Porque la palabra de Dios nos enseña que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, o sea, mis palabras, o sea, lo que esté escrito en las Sagradas Escrituras, no pasarán. Porque Timoteo, incluso el apóstol Pablo, nos abre en el libro de Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para corregir, redarguir e instruir en justicia. Cuando nos habla de
que toda la palabra de Dios es instruida por que toda la escritura es inspirada por Dios. Está hablando que usó a hombres sabios, no usó a hombres común y corriente o personas que vivían apartados de la fe o vivían en pecado, sino que Dios escogió a hombres que tenían su fe 100% puesta en el Señor Jesús. Y esos hombres que tenían su fe puesta en Jesús pasaron persecuciones, murieron trágicamente muy feo. Pero lo importante de aquellos hombres, lo que nos enseña es que la fe, que es los que ponen su fe en Dios, vendrán las bendiciones, tendrá su corona, tendrá su parte en el reino de los cielos. Tal vez nosotros no predicamos o no hacemos esto por dinero o por tener mucha fama, sino que lo hacemos por amor hacia Dios, porque nuestra fe está puesta en Dios. Si nuestra fe no estuviera puesta en Dios, tal vez nuestra fe estuviera puesta en las cosas materiales. Tal vez nuestra fe estuviera puesta en las riquezas. ¿Qué será del día de mañana? ¿En qué trabajaré? ¿Cuánto ganaré? ¿Qué ropa vestiré? Pero la palabra de Dios nos enseña que hagamos tesoros allá arriba en el reino de los cielos, que allá busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Pero ¿dónde mucho buscamos? Buscamos primeramente al hombre. Ponemos nuestra fe en el hombre o ponemos nuestra fe en otra cosa que nos desvía hacia la salvación, que nos desvía la fe frecuentemente hacia Dios. Por eso la palabra de Dios nos advierte que en este tiempo se levantarán falsas enseñanzas, falsos maestros enseñando conforme a su manera, conforme a su entendimiento. Pero nosotros aquí no estamos aprendiendo, no hemos sido guiados tal vez por nuestro entendimiento mismo, por nuestro pensamiento mismo, sino que la palabra de Dios, al momento que nosotros leemos, el Espíritu de Dios nos da el entendimiento para nosotros poderla entender, para nosotros poderla comprender, para ver lo que nos habla la palabra de Dios a nosotros. Porque el hombre que no lee la palabra de Dios será como las olas del mar, que para allá y para acá. Será llevado por cualquier doctrina. Creerá en toda cosa que le cuente aquella persona. Pero aquí ya vemos una iglesia que estamos cimentada, que estamos fundamentadas sobre la doctrina de los apóstoles. Y porque aquellos apóstoles, nosotros hemos creído en la doctrina de ellos, es porque ellos pudieron ver, pudieron palpar, pudieron estar con el Señor Jesús en ese mismo instante, en ese mismo momento. Por eso nos manda la palabra de Dios, que la iglesia tenga una fe puesta en el Señor Jesús. Nos vendrán tempestades, nos vendrán dificultades, enfermedad o riqueza, perdón, o tal vez ya no tengamos dinero. Pero tenemos que pasar por pruebas, dice la palabra de Dios, para ver qué clase de cristianos somos. A veces Dios nos bendice, pero dentro de nosotros está esa alegría, ese gozo. ¿Por qué? Porque es quien Dios te bendice. Pero a veces Dios permite, como aquel hombre Job, permite que Satanás te tope a ti, te tope tu familia, pero hay algo que Dios no permite, que es que toque tu corazón, porque el corazón le pertenece al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al cual es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Ese corazón que el Señor Jesús le purificando, limpiando de todo pecado, de toda mancha, ese corazón es imposible que le permita a Satanás que lo tocase, porque fue algo difícil para que cada uno de nosotros llegásemos al evangelio. Y entonces, sí, como aquel hombre no le dijo, Señor, ¿será que tú puedes o esto? Para Dios no hay ninguna cosa imposible, nos habla la palabra de Dios. Para el hombre todas las cosas, hay cosas posibles, pero hay cosas imposibles que nosotros no podemos hacer. Pero esas cosas imposibles se llama Jesucristo. La única solución se llama Jesucristo. El único antídoto para la persona que pueda cambiar se llama Jesucristo. Porque sin Jesucristo la persona no es nada. Porque sin Jesucristo no tiene nada, porque sin Jesucristo no tiene el amor, no tiene el gozo y no tiene la paz y no tiene nada. Es como vivir en la pobreza, cuando un pobre no tiene nada.
Pero lo que podemos ver cuando un pobre no puede ser que no tiene nada, un pobre, pero tiene siempre un conocimiento o tiene siempre se acuerda de Dios. Hay una humildad. Pero aquí no vemos una iglesia pobre, sino aquí vemos una iglesia grandiosa y rica en misericordia porque lo tenemos al Señor Jesús. Por eso es que dice, con Cristo estoy justa, con Cristo me basta y con Cristo me sobra. Con Cristo yo me siento completo. No es ninguna necesidad poner tal vez nuestra fe en otra cosa. O como la fe de aquella mujer que pasó por varios años, como 12 años de enfermedad. Pero la fe también de esta mujer fue tan grande que dijo que si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Miren la fe de aquella mujer, la convicción de aquella mujer fue tan agradable. ¿Y qué pasó? Fue entre toda la multitud que lo golpeaba el Señor Jesús, tocó el borde del manto de Jesús. Y entonces cuando toca la mujer el borde del manto de Jesús, el Señor Jesús dice, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. ¿Por qué trató de decir que poder salió de mí? Es que cuando una persona con fe se acerca a Dios, en sí viene a activarse algo esencial de Dios. Cuando una persona se acerca con una fe, que sea el 100%, entonces llegará hasta la presencia de Dios. Entonces mirará de los cielos el Señor Jesús. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo es eso? Que hay alguien que me está invocando, hay alguien que me está llamando, hay alguien que está pidiéndome algo y con una fe tan grande. No, yo le voy a cumplir aquella petición. Yo le voy a responder porque su fe ha sido tan grande ante mi presencia. Si hay personas que ponen su fe en otras cosas, cuánto más hermoso sería que hay una iglesia que ponga su fe en Dios. Que nosotros les enseñemos a aquellas almas, a aquellas personas que se encuentran muertas en delitos y en pecados, que poner la fe en Dios es lo más esencial donde usted pueda poner. Porque nuestra fe, al momento que ponemos en Dios, no estamos poniendo en vano. Entonces la fe que ponemos en Dios no es en vano. Como dice la palabra de Dios, si Cristo no hubiese resucitado, en vana sería nuestra alabanza, en vana sería nuestra glorificación, en vana sería nuestra predicación, en vana sería en creer en Jesús, en vano sería poner nuestra fe en Jesús. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos un Dios vivo que se encuentra en este lugar y se encuentra también allá en Colombia y en diferentes países. Porque la presencia de Dios es quien lo llena todo. Hay muchos hombres que en diferentes lugares que ponen su confianza en un hombre como en diferentes países, pero ese hombre está todavía en la tumba, ahí están sus huesos, todavía se encuentra ahí. Pero mientras tanto el Señor Jesús no está en la tumba, sino que está allá arriba en el reino de los cielos y también está aquí al lado juntamente con nosotros. Porque el Señor Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, sino que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y es lo más grandioso de nosotros, tener un Dios vivo. Es lo más grandioso de que el momento nosotros que pidamos, el Señor nos cumple, nos responde, siempre y cuando nosotros le pidamos con fe. La palabra también de Dios nos enseña que a veces pedimos y pedimos a Dios y a veces no encontramos el resultado, pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros a veces pedimos, pero pedimos mal. Pedimos cosas materiales. Tal vez solamente nos acordamos de Dios cuando son cosas materiales, tal vez para nuestro trabajo, para tener cada día un poco más de dinero. Pero Dios a veces eso no responde. ¿Por qué? Porque debe de ser de beneficio para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestra salvación. Porque la salvación es lo primordial.
Porque todas las cosas es como la flor del campo, nos habla la palabra de Dios, que un día se marchita y se acaba todo. Pero que nosotros no seamos una iglesia como la flor del campo, sino que tenemos a un Dios que ilumina nuestra vida y esa iluminación no se acaba para nada. Es esa misma iluminación que tuvieron aquellos apóstoles. Es ese mismo Dios que se sigue revelando. Es ese mismo Dios que comienza a dar ministerio, comienza a dar visión a aquellas personas. Es el mismo Dios que se sigue glorificando en este siglo XXI. Pero a veces las personas cuando hablamos o cuando criticamos por ignorancia. Cosas que alguno tal vez nosotros hemos experimentado aquellas cosas. Pero hay personas que dicen, no, ¿cómo es eso? Esos están locos. Como en el día de Pentecostés, que decían que están borrachos, están ebrios. Pero ¿por qué hablaban? Porque no tenían conocimiento. Eran unas personas ignorantes. Y la palabra ignorante no trata de decir no es una mala palabra, sino ignorante significa que no sabe. Y entonces, así vivimos en este tiempo. Si no tenemos nada que hacer, ustedes solo pasan predicando y predicando. Es que ese amor de Dios ha habitado dentro de nosotros, que nos impulsa a llevar este evangelio, que nos impulsa cada día de decirle, mire, aquí tengo un Dios que cambió mi vida, que transformó mi vida y te lo vengo a presentar. Es lo más alegría y lo más gozo que nosotros testifiquemos, que nosotros glorifiquemos cada día. Aleluya, gloria a Dios, porque en el nombre de Jesús solamente hay salvación para toda la persona que cree y se arrepiente. Aleluya, y yo quiero culminar con aquel texto bíblico del libro de Apocalipsis, que digamos una iglesia que nos preocupemos también primeramente por nuestra salvación. Que nos preocupemos por nuestra salvación. Que nosotros que estemos bien preparados. Que no vaya a ser la sorpresa que el momento cuando Cristo venga, tal vez nos hayamos quedado, tal vez por falta de fe. Por falta de conocimiento, por falta de leer las escrituras, por falta del ayuno, por falta de ir a los cultos, por falta de la búsqueda de la presencia de Dios. Es que todo cristiano que conoce a Dios debe de habitar aquellos principios de la búsqueda de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que si leemos el libro de Apocalipsis 20 del 11 en adelante, nos habla del juicio de ante el gran trono blanco. Nos habla que todos resucitarán. Los que están en la tumba y aquellos incluso, porque hay personas que a pesar de alguna tragedia no se los encontró por nada, pero también resucitarán, también saldrán a resurrección. Pero aquellos también se presentarán ante Dios, ante el gran trono, ante el trono de justicia. Y el Señor, y serán abiertos los libros de las obras y el libro de la vida. Cuando hablamos de libros de la obra, no trata de decir de que los cristianos vayamos a hacer obras y despreocupar la salvación, sino que cuando uno ya es salvo, ya le nacen las obras para uno hacer. No es que yo voy a hacer obras para ser salvo, sino porque soy salvo, voy a hacer también las obras. Porque la salvación es el regalo inmerecido que Dios nos ha dado. La salvación es algo que no lo podemos comparar con nada de los tesoros del mundo. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja que cuidemos de la salvación. Porque cuando si se pierde, ahí la salvación cuando la persona la pierde, es cuando comienza a mirar hacia atrás. Pero nosotros, la palabra de Dios nos enseña que nosotros no somos cristianos que de los que retrocedemos o de los que volvemos atrás y regresamos del evangelio, sino que nosotros somos unos cristianos de que vamos de victoria en victoria.
porque el que va con nosotros es más poderoso. Y dice el versículo 2, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué fue? Fue lanzado al lago de fuego. Hay que tener, querida iglesia, mucho cuidado con esto. Que nosotros habite aquellos principios de un cristiano y tengamos cuidado de que nuestros nombres vayan a ser borrados del libro de la vida. No vaya a ser que aquella sorpresa seamos tal vez unos cristianos solamente en la iglesia y mientras tanto fuera somos la otra cara de la moneda, se podría decir. Pero no, nosotros debemos ser 100% cristianos las 24 horas del día, a los 365 días del año. En el trabajo, en el lugar que nosotros vayamos por la calle, en nuestro hogar, en el lugar que nos encontremos, que habitemos, que demostremos que Cristo habita dentro de nosotros, habita de este templo, que nosotros cada día cuidemos este templo tan hermoso. Tal vez algunos tal vez nos veremos medios, hablando físicamente, tal vez medio feíto, pero es la gracia de Dios que habita dentro de nosotros. Y vamos a orar, queridos hermanos y hermanas que se encuentran en esta noche, en esta tarde. Y vamos a orar que cada uno de nosotros, que la fe siempre crezca. Que nuestra fe sea como aquel grano de mostaza, nos dice la palabra de Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrás decir a aquella montaña, traspásate de aquí. Si una iglesia tiene fe al momento que se le presente algún espíritu malo, en el nombre de Jesús te reprendo, porque su fe es tan grande al momento también de reprender. Aleluya, bendito eres, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por la vida. Gracias, Señor Jesús, por el tiempo que tú nos has permitido en esta noche escuchar tu palabra, que tú nos has hablado a cada uno de nosotros. Que hagamos una iglesia que busquemos de tu santidad, que busquemos de tu rostro, que busquemos, Señor Jesús, cada día de tu presencia y de tu amor y de tu fragancia. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza y la adoración. Gracias. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial, gloria al Señor Jesucristo. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Hasta otra oportunidad. Bueno, nuestro predicador de esta noche, tremendo mensaje, gloria al Señor Jesucristo. Alaba al Señor Jesús a través de su boca. Estamos contentos, gloria al Señor Jesús con esta enseñanza, gloria a Dios. Y bueno, que Dios me le bendiga a mi hermano Jorge. Ya hemos orado pues por él. Ya hemos quedado despedidos, gloria al Señor, se ora por el mensaje, que Dios lo continúe usando, bendiciendo de esta forma especial. Hasta otra oportunidad. Dios me les bendiga a todos, en el nombre de Jesús, amén.